hablaremos de algunas versiones de la caída. Los antiguos hebreos atribuían todo lo que sucedía en cualquier parte, ya fuera en el cielo o en la tierra, al Dios único. De modo que la evolución de una fuerza diabólica singular, separada, que se enfrentó a Dios, comenzó de un modo tardío en las tradiciones hebreas, cerca ya del nacimiento de Cristo. El Dios hebreo, del mismo modo que la deidad india Shiva, encerraba a un tiempo el poder creativo y el poder destructivo en un principio único e indisoluble. La idea de un adversario apareció tardíamente en los mitos hebreos. El relato más antiguo de ángeles castigados por su rebeldía apareció en el libro apócrifo de los secretos de Enoc. Recién entonces se nombra al adversario. Después, ya por la época en que se compiló el Nuevo Testamento, la influencia de Enoc había sido asimilada junto con otras concepciones duales, especialmente la de los persas, la religión de Zoroastro, el más deísta. Y aparecieron nombres distintos para el adversario, para el escindido. Satán, Azazel, Mastema, Belcebú, Belial, Duma, Sier, Samael, Gadreel, Asmodeo, Mefistófeles, Lucifer, qué sé yo. Existen por lo menos 7 versiones diferentes acerca de cómo apareció Satán y cómo logró reunir una cantidad de seguidores. En realidad Enoc habla de 2000 rebeldes, pero en el siglo XIII esa cantidad se había elevado. De acuerdo con unos escritos del obispado de Tusculum, los rebeldes eran 133.306.668. Si realmente Satán se llevó con él a un tercio de la hueste celestial, aún quedaría la sustancial cantidad de 266.613.336 ángeles leales al trono. Veamos algunas versiones de la caída que no son las más conocidas, las más usuales, las más ortodoxas. Una de ellas dice que en un principio Malak representaba la parte de Dios vuelta hacia la humanidad. Era la parte de Dios en la sombra, la que era capaz de comunicarse con los mortales, puesto que la parte resplandeciente era demasiado intensa para que los humanos pudieran verla. A medida que se fue desarrollando la religión hebrea, evolucionó también la sombra. Primero en la palabra, la voz o el toque de Dios, y más tarde en un ente aparte, con voluntad propia. En la época en que se compiló el Nuevo Testamento, la sombra ya había superado el estado intermedio de Ha-Satan, el adversario neutral, para convertirse en Satán, el adversario maligno del buen Dios. A partir de entonces, quien ejecuta los actos perversos que en algún momento se atribuyeron al mismo Dios, es aquella región sombría desprendida de la unidad primigenia. Con la separación entre el lado bueno y el lado malo, se consuma esta caída. Otra explicación, atribuida a Orígenes de Alejandría, cuenta que Dios creó un número de inteligencias angélicas iguales y libres. Gracias a su libre albedrío, decidieron abandonar la unidad divina y de forma gradual se separaron del origen. De los que se apartaron, los menos permanecieron en las regiones etéreas más cercanas a Dios. Todos estos seres etéreos son los ángeles. Los que volaron más lejos adoptaron un cuerpo humano, y los que llegaron todavía más lejos se convirtieron en demonios. Al girar en una órbita tan alejada del centro divino, se explica la perversidad. A mayor distancia del cielo, mayor maldad, aseguraba Orígenes. Quiere decir que la maldad es una cuestión, iba a decir geográfica, pero la geografía está bien, geográfica.
una cuestión de órbita. Geométrica. Las órbitas exteriores corresponden a la maldad y las órbitas cercanas al centro a la bondad. Bien. Un tercer relato de la caída celeste procede del escriba Enoc, ya citado. Cuenta Enoc que había 200 Bene Ha Elohim, vigilantes o hijos de Dios, que descendieron al monte Hermón hace aproximadamente 12.000 años y ayudaron a los arcángeles en la creación del Edén. Al mismo tiempo enseñaron a los hombres las artes de la civilización. El problema que surgió fue que una de sus actividades incluyó la insospechada seducción de algunas mujeres. El rabino Eliezer, en el siglo VIII, culpó tajantemente a las muchachas. Dice: los ángeles que cayeron del cielo vieron a las hijas de Caín paseando y exhibiendo su parte más íntima, los ojos pintados con antimonio, como las rameras, y seducidos las tomaron por esposas. Los ángeles, que eran de fuego, se habían transformado en carne con el contacto con la tierra. Mira vos. Según las explicaciones vaticanas, estos ángeles procedían de un 10º orden de ángeles, aparte de los coros oficiales. ¿Recuerda usted? Serafines, querubines... Toda la burocracia angelical. Toda esa burocracia, tronos, virtudes, potestades, dominaciones, ángeles, arcángeles, bueno. En vez de 9, había un 10º orden y constituían el único coro que poseía las partes indicadas para la procreación. Los demás ángeles, por ser puro espíritu, no podían reproducirse. Estos ángeles terrenales no solo cohabitaron con los mortales, sino que les enseñaron muchos de los secretos más ocultos del cielo, como la forma de construir armas de metal o fabricar perfumes y cosméticos para que las mujeres fueran todavía más deseables. Estos ángeles engendraron en las mujeres unos monstruos horrendos y completamente desenfrenados que causaron estragos. Fueron finalmente aniquilados por los ángeles leales al trono. Por su parte, Dios envió a los padres angélicos a las tinieblas eternas. Otra historia acerca de la caída explica que un ángel quiso sentarse en el trono de Dios y Dios lo expulsó del cielo de una patada. Una explicación más sencilla. Sí. La última que tenemos dice, es la de los celos de Samael, la cita Robert Graves. Parece que Dios había presentado a Adán su creación. Cuando creó a Adán, quiero decir, lo presentó. ¿Ante quién? Ante los ángeles. Porque los hijos de Adán y todavía no. Samael se negó a saludarlo. Dijo que un hijo del fuego como él no podía inclinarse ante un hijo del barro. Y a Dios no le gustó esa negativa y precipitó a Samael al abismo. Creo que hubo antes una prueba de ingenio que Samael perdió, pero no importa. Ya empezamos mal, ¿no? Sí. Existe una versión sufí. En ella se ve a Samael como un ángel, el que más amaba a Dios. Cuando creó a los ángeles, Dios les dijo que no debían inclinarse ante nadie más que ante él. Después creó a Adán, a quien Dios consideró más importante que los ángeles. Les ordenó entonces inclinarse ante la nueva figura, olvidando su mandato anterior. Samael se negó a ello porque dijo que era incapaz de desobedecer el primer mandato. Dios no comprendió el dilema de Samael y lo expulsó del cielo por un malentendido. Bueno, una divinidad que malentiende, estamos ante un problema. Sí. Para Samael, el sufrimiento mayor del infierno fue la ausencia del bien amado. Para la tradición sufí, el infierno constituye la terrible soledad de la separación del amor. Y en esta historia Samael aborrece a los hombres por celos, porque son el nuevo objeto del amor de Dios, la criatura que lo ha instituido.
En el libro que se llama El Diablo, Giovanni Papini sostiene que no hay otra posibilidad que el perdón del diablo en el fin de los tiempos, que el destino del diablo es regresar junto a Dios y que el objeto de todo este ciclo de años que quizás se cierre en algún momento es que todos vuelvan, que el diablo y sus ángeles expulsados regresen junto a Dios. El final de los tiempos sería para Papini de reconciliación. Es un final feliz, digamos, un final feliz, ¿no? Estuve en la discoteca. El discotecario me atendió escondido. ¿Por qué? Porque le dijo que todas estas cosas le daban mucho miedo. ¿Qué, señor? Pero que para él el cuñado era mucho más malo Pero no, que el no es... mismísimo demonio. ¿Pero cómo va a ser el cuñado Sí. que el del diablo? Me contó que el cuñado patea a los perros, por ejemplo, que toca los timbres y se da la fuga, Pero eso, el diablo no conoce al diablo, no conoce al provoca diablo. a las ancianas. Esa clase de maldad es la que más impresiona Y al bueno, discotecario. La maldad cósmica no le impresiona nada. no le hace mello. No. Pero el discotecario está puesto ahí, sobre la faz de la tierra, en la discoteca, para darle alguna pieza musical que ilustre Sí. este relato. Se me ocurre Estoy hecho un demonio, el tema de los años 70. Ese me lo Podría quiso dar, ser. pero lo buscó y se lo habían robado. Se lo habían robado para una charla en la Facultad de Derecho. ¿Y entonces qué le digo? ¿Qué le quedó? Porque es por descarte el asunto. No, finalmente está muy bien. Dijo que para ir al infierno había que precipitarse cuesta abajo. Y me aseguró que el tango cuesta abajo era un tango acerca de la caída de los demonios. ¿Pero es así, la letra? ¿De los no, demonios? No, No. yo le hice notar que la letra no decía nada de Claro. eso. Y él me dijo que era para disimular, porque todas estas cosas Claro. deben ser dichas del modo más cuidadoso. Solapado. Pero está muy solapada, ¿eh? Sí, bueno. Está muy solapada. Me dijo que incluso lo que él me estaba diciendo quería decir otra cosa que no me lo podía decir. Y bueno, señor, entonces, mejor, ¿por qué no escuchamos el disco que Y le dio? entonces escuchemos Cuesta Abajo, que es el disco que me dio el discotecario, en la versión clásica de Carlos Gardel.